Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Esther Anayat y hoy os traigo historias escalofriantes compartidas por mis suscriptores, relatos que nos enseñan que el auténtico horror acecha en los lugares más insospechados. Intrigados, acompañadme en estas misteriosas historias. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. En el mundo de los misterios, el terror y el crimen, nos adentramos en una realidad donde lo aterrador se cruza con lo genuino. Hoy escucharemos relatos de sucesos aterradores compartidos por nuestros suscriptores, historias verídicas donde exploraremos situaciones terroríficas que han impactado la vida de algunas personas, recordando que a veces la verdad supera la ficción. Estas son experiencias reales que nos recuerdan que, en la rutina de la vida cotidiana, a menudo nos topamos con situaciones que desafían nuestra comprensión y nos dejan con un escalofrío en la piel. La realidad puede superar nuestras expectativas y presentarnos giros inesperados. Hoy desentrañaremos estos fascinantes relatos que ilustran que el auténtico misterio y el terror se esconden en los lugares menos predecibles. Comenzamos. Bueno, comenzamos con vuestras escalofriantes historias. La primera nos la manda Keymaster. Como estudiante de medicina ya en prácticas, he visto y oído muchos casos y situaciones que, a menos que seas un testigo presencial, costarían mucho de creer. Aquí no hay lugar para fantasmas o demonios. Tú sabrás mejor que nadie que con el ser humano es suficiente. No soy aprensivo y tengo mucho estómago, ya que me quiero dedicar a la psiquiatría, en la rama de criminología, pero lo que te voy a relatar fue una de esas situaciones que me dejó helado. Yo tendría unos 28 años, estaba en prácticas en un hospital, cuyo nombre no mencionaré ni a nadie implicado por motivos obvios. En ese instante me tocaba hacer rotación en el servicio de ambulancias, turno de noche. La mayoría del tiempo lo pasa repasando en la base de datos, en centralita o esperando a que surja una emergencia. Un poco como un bombero. Estaba en la calle intentando estar tranquilo porque en ese momento estaba muy nervioso, no recuerdo el motivo. Vino un compañero y empezamos a pasar el rato, cuando oímos un fuerte golpe y algo que yo describiría como un crujido. Miramos, pero no había nada, ni gente ni movimiento. Supusimos que sería la rama de algún árbol grande. Entonces vimos que algo caía rodando desde la cuesta arriba de la rampa que daba acceso al parking de ambulancias. Desde lejos parecía una pelota, pero estaba lo bastante oscuro como para no ver nada raro. Cuando llegó a nuestros pies, se detuvo. Los dos nos quedamos tiesos, como estacas. Mi compañero empezó a decir: ¡ay, ay, ay! No se lo creía. Yo estaba callado, me agaché y miré bien lo que era. Era una cabeza. Recuerdo que al principio estaba como si no fuera auténtica, una broma de Halloween. Allí se hacían mucho, pero era difícil siendo julio. La miré más de cerca. Era real. Era la cabeza de una mujer adulta. Lo primero que vi era la expresión desencajada, la boca cerrada muy fuerte y los ojos abiertos como platos. Había poca sangre, por lo que la decapitación fue rápida y limpia. En menos de 2 minutos salí corriendo a recepción. Entonces sí que estaba temblando, las manos sobre todo. Después los enfermeros salieron afuera corriendo. Tras esto desconecté de todo. Me tuvieron que estar hablando durante horas porque me veían algo ausente. Tiempo después supe lo ocurrido. Una mujer del ala de oncología subió a la azotea, se arrojó al vacío. Después de llegar al suelo, chocó con una de las vallas del perímetro y esta la decapitó. El resto es historia. La siguiente historia nos la manda alguien anónimo. La historia que voy a contar me pasó hace unos años. Yo iba a ver una película en el cine con mi sobrina, que entonces tendría unos 9 o 10 años. El cine de mi localidad está cerca de un centro comercial y una zona de ocio a las afueras de la ciudad. No recuerdo exactamente qué película era, pero recuerdo haber comprado palomitas y bebidas, para mí son imprescindibles en el cine, y habernos metido a la sala tranquilamente. Cuando ya estábamos sentadas y la película había comenzado, se sentó a mi lado un chico joven, con cierta prisa que pensé que tenía por haber entrado con la película ya empezada. Estábamos viendo la película cuando de repente se giró hacia nosotras y con una sonrisa un poco extraña nos pidió palomitas. Quizá otra persona le hubiera dicho que no, pero me pilló por sorpresa y entre que soy vergonzosa y que no me parecía que hacía ningún mal, pues le di unas cuantas. Estuvo un rato viendo la película, cuando de un momento a otro se levantó y sin mediar palabra se fue. Aunque me pareció un hecho curioso, no le di más importancia.
hasta que a mitad de película encendieron las luces de la sala y comenzaron a entrar trabajadores del cine junto con otras personas. Iban mirando butaca por butaca y cuando se acercaron a las nuestras les pregunté que qué ocurría y me comentaron que estaban buscando a un joven que se había escapado de un centro psiquiátrico con una descripción muy similar a la del chico que había estado en la butaca junto a mí. Os podéis imaginar que la piel se me puso de gallina en ese instante. Les dije lo que había ocurrido y se fueron a toda prisa para, supongo yo, poder alcanzarlo por si no se había ido muy lejos. Recuerdo terminar de ver la película con mi sobrina por no asustarla y mostrarle cierta tranquilidad y que al salir del cine seguían buscándolo por los alrededores. No había rastro del chaval y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si no le hubiera dado de mis palomitas? La siguiente historia nos la manda Yuki González. Si bien es cierto que la oscuridad asusta hasta el más valiente, en ocasiones no es a la oscuridad a la que debemos temer. Mi madre solía decirme que la maldad se oculta en la oscuridad disfrazada de luz. Esto le sucedió a mi madre cuando era una niña de aproximadamente 8 o 9 años. Mi madre no era una niña común, ella era respondona y grosera. Amaba a mis abuelos y a sus hermanos, pero le gustaba hacerlos rabiar porque, según ella, no quería ser la típica señorita bien portada. Mi madre nació en los 70, por lo que las costumbres eran un tanto diferentes. Ella solía decir mentiras para librarse de los engaños de mi abuelo. Aquello no le supuso un problema hasta aquel día. Mis abuelos acostumbraban a ir todos los domingos a misa. A mi madre no le gustaba ir porque tenía que levantarse temprano. Un domingo se quejó en voz alta de lo injusto que era levantarse temprano y, por supuesto, lo dijo insultando a Dios y a la iglesia. Aquello fue escuchado por el sacerdote y hablando con mis abuelos les pidió que la inscribieran para su primera comunión. No es nada raro que en México se acostumbra a hacer la primera comunión para que los niños estén protegidos de las brujas y se acerquen a Dios por medio de la iglesia. Por ello mis abuelos aceptaron que empezase con sus lecciones de catecismo. Cada vez que iba a las lecciones, el sacerdote aprovechaba para tocarle los pechos, diciéndole que los tenía grandes y suaves. Hasta donde sé, o por lo menos lo que mi madre me dijo, nunca pasó nada más. Cuando le pregunté por qué nunca le dijo a mis abuelos o a mis tíos, fue porque el padre le dijo que a las niñas mentirosas como ella nadie les creería. ¿Quién iba a creerle a una niña chismosa y traviesa? Mi madre se guardó aquello por miedo a que mis abuelos le pegaran por decir tales cosas. Fue ahí donde comprendí que el mal no está en forma de un monstruo con cuernos y cola, tampoco es rojo y no vive en llamas. Los monstruos también caminan entre los vivos. La siguiente historia nos la manda Elaine Rebel. Esta historia sucedió hace ya bastantes años, pero le tengo mucho cariño. En esa época teníamos un buen grupo de amigos y nos dedicábamos algunos fines de semana a adentrarnos en los lugares que creíamos encantados, lugares que estaban abandonados o que daban bastante cague en general. Aquella noche empezamos nuestra ruta en un cementerio de una pequeñísima localidad de menos de 1000 habitantes. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad, alejado del núcleo urbano y de las carreteras secundarias de la zona. Nuestro plan era saltar por el muro que delimitaba todo el perímetro del cementerio usando un palet que alguien había dejado tirado por allí, visitar una tumba que supuestamente pertenecía a una bruja y salir de allí rumbo al siguiente destino. Era alrededor de la 1 de la madrugada, de una noche sin luna. Apenas se percibía algo de luz, alguna farola lejana. Algunos de nosotros ese día habíamos trabajado y estábamos cansados, pero nunca perdíamos la ocasión de juntarnos para hacer estos asaltos. Esa noche llevábamos latas de bebida energética para aguantar el tipo. Yo y mi amiga S nos abrimos una cada una y las bebíamos mientras charlábamos animadamente. Yo me la terminé y la guardé en mi mochila para tirarla después en algún contenedor, pero mi amiga S se la dejó a medias y al saltar el muro la dejó apoyada en lo alto, junto al palet. Entramos dentro del cementerio, en absoluta oscuridad, iluminado únicamente con nuestras linternas de pilas. Íbamos andando, observando y comentando lo que veíamos, cuando al llegar a una esquina del lugar, una tumba en el suelo despedía un hedor espantoso. La lápida había sido retirada y yacía apoyada en un lateral. De su interior manaban docenas y docenas de horrendas cucarachas. Mi amiga S empezó a gritar, mientras que su pareja le decía en tono jocoso: «Cariño, están por todas partes». Las cucarachas de repente se pusieron a volar sobre nosotros como si fueran un enjambre de moscas. Daba muchísimo asco y nos fuimos corriendo de vuelta al muro por el cual habíamos accedido adentro. S salió la primera y cogió la lata para darle un trago, pero antes la agitó y notó una cosa moviéndose dentro. Te dejo que imagines lo que era. La siguiente historia es de Teresa H.J. Mi experiencia extraña fue justo una noche de Halloween. Hace unos años, un chico con el que solía salir y yo fuimos a un autocine cerca de la playa para ver una película de terror.
Cuando acabó, nos fuimos con el coche para estar solos en un lugar apartado y solitario al lado de la playa también. Estábamos aparcados en un terreno al lado de una carretera pequeñita. No había nadie más, ni pasaban coches por la carretera y eran más de las 12 de la noche con seguridad. No llevaríamos ni 10 minutos solos en el coche cuando otro coche aparcó detrás nuestra. Había algunas farolas, por lo que la persona que fuera nos podría ver un poco. Al principio pensaba que podría ser otra pareja como nosotros, aunque no tendría sentido que aparcaran en nuestro lado si querían estar solos. Y después pensé que podría ser alguien queriendo pedir ayuda. Estuvimos esperando un rato para ver si se iba o nos decía algo, pero ni una cosa ni la otra. Al final, el chico con el que estaba abrió su ventana de piloto y se asomó para ver quién era. Era un hombre solo en su coche, mirándonos fijamente. Mi pareja me dijo que, aunque él le miraba, el hombre extraño no apartaba la vista. Seguía mirando fijamente y con una mirada muy seria. La ironía es que esa noche, la peli que vimos, aunque no me acuerdo cuál, recuerdo que era sobre un asesino en serie. Nos asustamos bastante. Antes de irnos de allí, esperábamos un poco para ver si se iba, pero no se fue. Arrancó el coche y se fue al otro lado de la carretera, que como era tan estrecha, estaba muy cerca de nosotros. Y se paró un poco detrás de nuestro coche, y esta vez con sus luces delanteras encendidas. Me dio la sensación de que lo hizo para poder vernos o vigilarnos mejor. El caso es que seguía sin irse. Cuando hizo eso, dudamos irnos a otro sitio más lejos de aquel lugar. Pero estuvimos el resto de la noche alerta y emparanoiados. Ahora me hace gracia, y quizá fue una tontería, pero en esos momentos estaba bastante asustada. La siguiente historia nos la manda Yaiza. Esta primera parte fue hace 20 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tendría unos 5 años cuando un buen día emitieron por la tele El Muñeco Diabólico 2. Chucky 2. Pues la televisión en aquel entonces no tenía un horario infantil. Mis padres, pasando de canal en canal, la dejaron durante unos segundos, justamente durante la escena en la que Chucky expresa en voz alta lo mucho que odia a los niños. Eso fue suficiente. Yo, que era una niña, me asusté muchísimo, lógicamente. Sin comerlo ni beberlo, un muñeco aterrador me odiaba y yo sentí que palidecía y que no dormiría aquella noche. Chucky me atormentaba en mis pesadillas, pero lo peor estaba aún por llegar. Poco después, una tienda de ordenadores cerca de la casa de mi abuela colocó un muñeco Chucky en su escaparate. Este era mucho más aterrador, pues llevaba su aspecto monstruoso de la película La novia de Chucky. Mi mayor temor hasta entonces se materializó en forma física y no me lo podía creer. Yo lloraba desconsoladamente cada vez que pasábamos por delante de la tienda, ni qué decir cuando entrábamos al interior, ya que mi padre solía ser cliente. Ver al muñeco me provocaba verdadero pavor. Era una niña con mucha imaginación y estaba convencida de que Chucky me había estado espiando y que venía por mí. Pues era demasiada coincidencia que el muñeco, que nunca había estado en esa tienda, apareciese semanas después de que viese ese fragmento de la película. En mi retrospección, ahora descubro que posiblemente emitieron todas las películas seguidas, tal vez para promocionar la próxima, haciendo que el muñeco se pusiera de moda y que los dueños del local decidiesen adquirir uno. Sin embargo, estaba aterrorizada y mis pesadillas se volvieron infinitamente peores después de ver a ese muñeco en persona. Literalmente me preparaba para correr o para pelear o morir cada vez que pasábamos por delante de la tienda, y el pequeño hijo de su madre marcó mi infancia para mal. Afortunadamente, en cuanto mi estatura aumentó, como la de todos los niños de mi edad, y mi cerebro empezó a conocer la lógica, descubrí que podría patear a Chucky como un balón de playa. Cuando tuve la edad suficiente comencé a interesarme por las películas de terror. A día de hoy soy gran fan de dicho género. Chucky es uno de mis villanos favoritos y me río cuando recuerdo aquella época en la que estuve lista para enzarzarme en una pelea física con el muñeco. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Nuestra siguiente historia nos la manda Carlos Rodríguez. Esto me ocurrió hace años, precisamente en el 2012, cuando yo tenía unos 15 años. Ocurrió justo en la noche de Halloween. Mis mejores amigos y yo decidimos, como todo fanático del género de terror y de las fechas de Halloween, ver películas de terror. Estábamos viendo el programa llamado Famosos y Fantasmas, que nos encantaba. Los padres de mis amigos estaban durmiendo y en la casa todas las luces estaban apagadas. En eso escuchamos que en la cocina habían caído unas cosas. Nos acercamos para ver qué había ocurrido y en plena oscuridad y con la luz que el televisor desde la sala nos brindaba, distinguimos una pequeña silueta y unos ojos centelleantes. No sabíamos qué podía ser aquello, hasta que nos percatamos de que era un mono araguato, el cual se había metido en la casa y estaba tratando de robar comida.
Esta historia más que terrorífica tiene tintes cómicos, ya que, pese al susto que nos llevamos al principio, resultó que no era otra cosa que un simple mono travieso y ladrón, que nos pegó un susto tremendo mientras hacía sus travesuras. Lo increíble es que el edificio donde vivíamos tiene 15 plantas y el mono era del vecino del ático, y nosotros estábamos en el 9º piso. Hay que admitir que además de astuto, era un animal muy ágil. Al final llamamos a la vecina y esta bajó y se lo llevó, ya que el pequeño primate solo le hacía caso a ella. He de admitir que al principio nos asustamos, ya que sabíamos que la cocina parecía funcionar sola, y al escuchar algo caerse nos sobresaltamos y pensamos que era una señal clara de actividad paranormal y de poltergeist. La siguiente historia nos la manda NC. Lo que te voy a contar no me pasó a mí, sino a mi prima cuando tenía entre 11 y 12 años. Mi prima fue víctima de un secuestro por parte de un amigo de mi abuela, bastante mayor que ella. Ella estudiaba en la misma escuela que mi hermana, más pequeña, y un día cuando estaban en el recreo, una compañera de mi prima se acercó a mi hermana y le contó lo que mi prima le confesó en secreto. Le contó que tenía un novio y que éste la tocaba. Mi hermana escuchó esto y entre lágrimas acabó contándoselo a su profesora. Inmediatamente llamaron a mi mamá y a mi tía. Días después este hombre, que ya había sido denunciado, secuestró a mi prima cuando salía de su casa. Los adultos de mi familia la buscaron por todas partes, pero ambos habían desaparecido. La mamá de este hombre negaba que fuera él, pero ni siquiera ella podía controlarlo. Un día yo estaba caminando en dirección al centro de la ciudad cuando un coche blanco se detuvo. Escuché los llantos y gritos de mi prima mientras la señora que conducía el auto me contaba que encontró a mi prima escapando por la calle. La llevamos a casa de mi tía y luego al hospital para constatar las lesiones, ya que habían pasado meses desde su rapto. Mi prima y su mamá no salían de casa por temor a que este hombre volviera, pero apenas se descuidó, mi prima volvió a desaparecer. Aunque la familia la buscó por todas partes, las autoridades decían que seguramente se había ido por su propia voluntad. Esta desaparición también duró varios meses. No recuerdo cómo apareció en esta ocasión. No dejaron que los más jóvenes de la familia la viéramos. Él escribió por toda la ciudad: «Fulanita, te amo, por favor, vuelve». Este mensaje estaba escrito por todas partes, todos lo veían, pero pocos sabíamos que se trataba de un pedófilo secuestrador. La tercera vez que volvió a desaparecer desde su casa, esta vez la mayoría creyó que se había escapado porque no encontraron indicios en la casa, solo su mamá siguió buscándola. Mi abuela posee unos terrenos en las afueras de la ciudad y cuenta que iba caminando cuando escuchó un grito, pero cuando miró no había nadie. Siguió caminando y escuchó nuevamente gritos, y entonces vio un hombre entre la alfalfa. Se acercó y vio que era aquel hombre, golpeando la cabeza de mi prima con una roca. Mi abuela agarró un palo y lo golpeó en la cabeza tan fuerte que lo dejó tirado y pidió auxilio. Esta vez mi prima ya tenía 12 años y volvió embarazada. Durante muchos años, este hombre acosó a mi prima y a su familia. Tenían terror de salir a la calle. El hombre llamaba por teléfono a todas horas. E incluso se atrevía a decir la matrícula del coche policial que resguardaba la casa, burlándose mientras los policías y familiares lo buscaban sin encontrarlo. Ya han pasado unos 16 años, pero mi familia nunca fue la misma. La siguiente historia nos la manda Leslie Carter. Cuando era pequeña, fui con mi padre a Zaragoza. Íbamos siempre en verano, pero a mi abuelo, que es aragonés, le gustaba ir las veces que hiciera falta. Una de las tantas ocasiones coincidió en que eran las fiestas del Pilar, que son un acontecimiento imprescindible y que ningún maño puede perderse de vista. Me quedé ensimismada por unos momentos al ver los arreglos florales y había unas mujeres vestidas con los trajes tradicionales. Entonces me percaté de que no había rastro ni de mi padre ni de mis abuelos, lo que indicaba que estaba perdida, estaba asustada y no podía evitar llorar. Una mujer desconocida me vio y me socorrió. Yo no sé quién era, y cuando me hizo la pregunta de dónde estaban mis padres, yo no supe qué responder porque no tenía una idea de su paradero. La mujer acudió a uno de los policías que estaba en servicio ese día y le dijo que me había perdido y que no encontraba a mi familia. El policía me hizo la misma pregunta. También me dijo que si sabía algún número de teléfono para contactar, pero a mí tan solo me salían lágrimas, como si fuera la única manera de expresarme en aquellos momentos. La mujer, junto con el oficial, aguardó hasta que mis ojos se iluminaron al reconocer al grupo de personas que venían a pasos agigantados en mi busca. En ese momento supe quiénes eran, de modo que todo estaba en orden. La siguiente historia nos la envía JMA. Una noche, hace años, salí con mis compañeros de oficina a tomar algo después de una larga semana de duro trabajo. Era relativamente temprano, pero aún así, nuestra charla se animó tanto que acabamos pidiendo rondas de chupitos a las 6 de la tarde. De repente,
todo se puso negro. Me desperté sobresaltado, envuelto en lo que parecía ser una maraña de ropajes tirados en el suelo, y me dolían mucho los brazos y las piernas. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía arañazos y cortes, tanto en brazos como en piernas, y alguna de la ropa que me envolvía se había quedado pegada a la sangre y a mi piel. Parece ser que, tras salir del bar, sentía un frío terrible, ya que era pleno invierno inglés y estaba cansado, y en plena ausencia de mis facultades psicomotrices o intelectuales. Decidí que lo mejor en aquel momento era atravesar una pequeña ventana de un diminuto centro comercial para echarme una siesta donde pillara. El alcohol tomó la decisión por mí, y al intentar atravesar esa ventana, acabé dándole una patada, y al apartar los restos, me corté por todas partes. Una vez dentro me tropecé con un raíl de ropa y me golpeé la cabeza. Parece ser que rodé, ya que había hecho una especie de capullo de mariposa. Poco después de despertarme, apareció la dueña del local, y si ya me sentía fatal por ello, imagínate cuando llamó a la policía. Y la última historia nos la manda otro seguidor anónimo. En esa época yo trabajaba colaborando con una empresa de camisetas personalizadas que tenía un local en el centro de mi localidad. Era una mañana como otra cualquiera en la tienda, y yo estaba allí sacando algunos trabajos adelante. Entró una mujer de unos 70 años. Aquella era una mujer un tanto extraña, de origen finlandés. Yo la conocía de vista, había coincidido con ella más de una vez por la calle, pero no sabía su nombre ni nada sobre su vida. Era un tanto excéntrica y se rumoreaba que tenía problemas mentales. Parecía sofocada y en mal estado, y pidió si por favor podríamos darle un vaso de agua, y de buena gana se lo dimos. Sin embargo, cuando terminó el vaso, apenas alcanzó a llegar a la entrada del local y se desplomó en el suelo. Se llamó a una ambulancia y también a la policía y finalmente al forense. La mujer había fallecido súbitamente de causas naturales en la entrada de la tienda, pero esto no es lo escalofriante de la historia. La mujer fue identificada y la policía acudió a su domicilio a realizar un reconocimiento. Esta mujer padecía de síndrome de Diógenes y fue un registro complicado, pues cientos de objetos se apilaban por todo el hogar. Había hasta animales muertos como gatos y ratas, añadiendo un olor nauseabundo al lugar. Pero algo les llamó especialmente la atención. El cuarto de baño estaba tapiado. Cuando consiguieron acceder al habitáculo, se encontraron al padre de la señora en el suelo, que llevaba muerto mucho tiempo allí, en avanzado estado de descomposición. Al igual que su hija, había fallecido de causas naturales, pero la mujer había metido el cuerpo de su padre en el baño y lo había precintado para no denunciar su fallecimiento y poder seguir cobrando la pensión. En el bolso de la señora encontraron las tarjetas de crédito del hombre, de las cuales estuvo haciendo uso hasta el día de su muerte. Al parecer, los rumores eran ciertos, porque hay que estar desequilibrado para convivir con el cadáver de tu padre durante meses. Esta historia es real porque sucedió en mi ciudad y yo la conozco. Y saltó a la prensa a nivel internacional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas historias verídicas compartidas por nuestros seguidores nos demuestran que el verdadero terror puede estar más cerca de lo que imaginamos. En la vida cotidiana, los enigmas y las situaciones aterradoras pueden sorprendernos en cualquier momento. Recordemos que debemos de estar siempre alerta a lo que nos rodea, porque lo inquietante puede estar más cerca de lo que creemos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué historia os ha resultado más escalofriante? Decídmelo en los comentarios. Un agradecimiento especial a la marca Killstar por proporcionarnos el vestuario para todo el especial de Halloween. Encontraréis los links de todos los outfits en las descripciones de los episodios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: a Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!